que es el principio de Pascal. Entonces, en este principio de Pascal, vamos a tener que, por ejemplo, esta pasta de dientes se fundamenta en el principio de Pascal, la forma en que sale al presionar la pasta de dientes, pues se distribuye el fluido por todo el recipiente. Entonces dice aquí, vamos a ver qué dice aquí, un poco de teoría. Dice, este principio de transmisión de presiones nos dice que si sobre un punto cualquiera de un líquido en reposo se ejerce una fuerza, la presión producida sobre la superficie en que actúa la fuerza se transmite por igual a todos los puntos del líquido. Fue descubierto por Pascal y se denomina principio de Pascal. Y ahí tenemos el enunciado del principio de Pascal. Dice aquí en este recuadro, dice, una presión externa aplicada a un fluido encerrado se transmite por igual a cualquier punto del fluido y a las paredes del recipiente que lo contiene. Eso es el principio de Pascal. Por ejemplo, en esta imagen tenemos un recipiente que tiene un émbolo que se desplaza, es decir, es un cilindro donde tenemos que esta parte, este émbolo sube y baja. Entonces, si nosotros lo presionamos, estamos ejerciendo una presión sobre el fluido que se encuentra adentro y esa presión se tiene que distribuir por igual en todos los puntos del recipiente. Entonces, dice aquí, la presión ejercida por el peso de la masa sobre el fluido se transmite por igual a cualquier punto del fluido y a las paredes del recipiente. Por eso les decía que en la pasta de dientes, si ustedes presionan de un lado de la pasta de dientes, ¿qué va a pasar? Pues esta presión se tiene que transmitir por igual a todos los puntos de la pasta de dientes y por eso es que sale la pasta de dientes si presionamos el extremo contrario. Entonces, a nosotros nos interesa la aplicación de la fórmula del principio de Pascal. Tenemos aquí, dice, aplicación del principio de Pascal, la prensa hidráulica. Dice, una de las aplicaciones más importantes del principio de Pascal es la prensa hidráulica. Dice, este sistema hidráulico confina un fluido en dos cámaras conectadas entre sí por un tubo transversal, como se ve en la figura. Cada compartimento tiene un pistón o émbolo que se puede mover libremente. Entonces, si yo conecto dos dispositivos como el anterior, voy a tener que están conectados por un tubo transversal. Entonces aquí ya construimos lo que es una prensa hidráulica. Tenemos un émbolo pequeño del lado izquierdo, un émbolo grande del lado derecho. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si nosotros ejercemos una presión en el émbolo pequeño, esta presión debe de viajar por todo el fluido y llegar incluso al émbolo grande. Entonces, vamos a tener una fórmula para la prensa hidráulica, que es la que tenemos aquí en la parte del recuadro. Como las presiones son iguales, la presión en el lado 1 debe de ser igual a la presión en el lado 2. Y nosotros sabemos que presión es fuerza entre área. Podemos decir que fuerza 1 sobre el área 1 va a ser igual a la fuerza 2 sobre el área 2.
esto se conoce como la prensa hidráulica o la aplicación del principio de Pascal. Acuérdense que F1 pues sería, por lo general nosotros decimos que F1 es la fuerza en el émbolo pequeño y área 1 sería el área del émbolo pequeño. Entonces aquí le voy a poner que F1 y área 1 van con el émbolo pequeño y F2 y área 2 van con el émbolo más grande. Si lo cambian no hay problema, nada más es para, digamos, para todos hacerlo de forma similar. Entonces con esta aplicación podemos levantar objetos muy grandes, de masa, muy pesados, los podemos levantar con poca fuerza. Esta es la ventaja de la prensa hidráulica. Dice aquí, la ventaja mecánica proporcionada por la prensa hidráulica se utiliza en los sistemas de frenos de automóviles, en el gato hidráulico para levantar automóviles, en los extractores de jugos, en la compresión de algodón, etcétera. Por ejemplo, aquí dice la silla de dentista, la prensa. Ese es un trabajo que les dejan, la prensa hecha con jeringas. Las excavadoras, las retroexcavadoras funcionan también con principios hidráulicos del principio de Pascal. El gato hidráulico, ya lo mencionamos. Entonces, todos esos aparatos son o funcionan con el principio de Pascal. Entonces, vamos a hacer ahora sí un ejemplo sobre cómo aplicar el principio de Pascal. Un ejemplo clásico como este. Entonces, identificamos las variables que nos dan y vemos que la fórmula que vamos a utilizar pues es la del principio de Pascal. La de F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2. Tenemos que identificar cuáles variables nos dan. Dice el área del pistón menor de una prensa hidráulica es 10. Entonces le voy a poner área 1 igual a 10 centímetros cuadrados. Dice, si se ejerce sobre este pistón una fuerza de 100 newtons, entonces esa sería fuerza 1 es igual a 100 newtons. Dice, y se requiere que el pistón grande ejerza una fuerza de salida. Esa va a ser la fuerza 2, la del pistón grande, la fuerza de salida de 9600 newtons. Dice, ¿cuál debe de ser el área del pistón grande? Es decir, me están preguntando el área 2. Entonces, pues nada más aplicamos la fórmula. Entonces sabemos que fuerza 1 entre área 1 es igual a fuerza 2 entre, perdón, aquí me equivoqué, es área 1. Fuerza 1 entre área 1 es del lado izquierdo. Entonces sería F1 entre área 1 igual a F2 entre área 2. Y nosotros queremos encontrar el área 2. Entonces tenemos que despejar, en este caso, despejar el área 2 y ya nada más sustituimos en nuestra fórmula. Entonces aquí, bueno, yo lo que hago para despejar esto es, primero voy a voltear las fracciones, es decir, cambio el numerador por el denominador y me quedaría área 1 sobre F1, nada más las cambio de lugar, es igual a área 2 sobre F2. Sí, nada más los cambio de lugar
la fuerza 1 donde está área 1 y área 1 donde está F1, etcétera. Y luego ya que lo tengo así, ya es más fácil despejarlo, porque como queremos área 2, ya nada más mandamos F2 del otro lado multiplicando y me va a quedar área 2 es igual a área 1 por F2 entre F1. Así me quedaría el despeje. Y luego pues ya nada más sustituimos. Entonces, área 1, 10 centímetros al cuadrado por F2, que son 9600 newtons, entre F1, que son 100 newtons. Aquí puedo eliminar dos ceros del denominador con dos ceros del numerador. Y esto me va a quedar 10 por 96, que son 960. Y el resultado lo di en centímetros cuadrados. Es decir, área 2 son 960 centímetros cuadrados. Lo di en centímetros, puedo convertirlo a metros. Sabemos que en un metro cuadrado hay 10.000 centímetros cuadrados. Entonces, si yo divido 960 entre 10.000, voy a tener el resultado en metros cuadrados. Entonces, así quedaría el resultado del área 2. ¿Se movió? ¿Se quitó? No, déjenme ver. Creo que ya. Ahí está. No sé. Ya sé por qué se quitó. Entonces, así quedaría ese ejemplo. Vamos a hacer otro. Este que tenemos aquí. Ejemplo 2. Nada más vamos a hacer un par de ejemplos más y ya para que no se aburran a clase virtual, pues ya les dejo que ustedes practiquen unos ejercicios. Dice aquí, ejemplo 2, dice el diámetro del pistón menor. Acuérdense que el pistón menor le llamamos, es del lado 1. El diámetro del pistón menor de una prensa hidráulica es 8 centímetros. Y el diámetro del mayor va a ser igual a 20 centímetros. Dice, si se aplica una fuerza de 600 al pistón pequeño, es decir, fuerza 1 de 600 newtons, ¿qué fuerza se ejerce sobre el pistón mayor? Es decir, queremos F2. Entonces, estos son los valores que me dan. Diámetro 1, diámetro 2, F1 y quieren F2. Si dividimos entre 100 el diámetro, 8 centímetros entre 100 va a ser 0.08 y ya está en metros. Si dividimos entre 100, los 20 centímetros son 0.2 y ya está en metros. Entonces, ahora sí, aplicamos nuestra fórmula de fuerza 1 entre área 1 va a ser igual a fuerza 2 entre área 2. Entonces, como queremos F2, bueno, así lo vamos a hacer. Como queremos F2, despejamos para encontrar F2. Entonces mandamos área 2 que está dividiendo, pasa multiplicando y nos quedaría F2 es igual a F1 sobre área 1 y área 2 que está dividiendo lo mando multiplicando, es decir, por área 2 nos quedaría de esa forma. Y luego tenemos que como F2 es igual a F1, aquí el área 2
El área 2 es pi por diámetro al cuadrado entre 4. Y el área 1 también es pi por diámetro, en este caso diámetro 1 al cuadrado entre 4. Entonces, esta fórmula me va a quedar fuerza 1 por diámetro 1. Voy a cambiar área 2 por diámetro 2 y abajo me quedaría área 1, que sería diámetro 1 al cuadrado. Así me va a quedar. Y ya nada más sustituyo, es decir, 600 newtons que multiplica a diámetro 2 al cuadrado, es decir, 0.2 metros elevados al cuadrado, y lo dividimos entre 0.08 metros elevados al cuadrado. Entonces ya nada más empezamos a sustituir y esto me va a quedar. Tenemos déjenme ver, 600 por 0.2 al cuadrado. Arriba me queda 24 y abajo lo dividimos entre 0.08 al cuadrado. Al final me daría 3750 newtons. Eliminamos metro cuadrado con metro cuadrado. Entonces así aplicaríamos el principio de Pascal. Entonces este ejercicio, otro que tenemos, déjenme lo pongo porque se me movió. Entonces, ok, dice, el diámetro del pistón mayor de un elevador es 48 centímetros, es decir, diámetro 2 es 48 centímetros, mientras que el diámetro menor es 6 centímetros. Dice, ¿qué fuerza se debe aplicar sobre el pistón menor? Es decir, ¿cuánto vale F1 para elevar un auto de 1000 kilogramos sobre el pistón mayor? Es decir, hay una masa de 1000 kilogramos sobre el pistón mayor. ¿Sí? Entonces, fíjense, el pistón mayor es F2. Me están dando una masa, por lo tanto, voy a calcular el peso que está en el pistón mayor, que sería masa por gravedad. Es decir, esos 1000 kilogramos los voy a multiplicar por 9.81 metros sobre segundo cuadrado y me daría la fuerza en el pistón mayor, sería 9800 newtons. Ahora sí ya tenemos F2 y ¿qué vamos a hacer? Pues aplicar nuestra fórmula de F1 entre área 1 es igual a F2 entre área 2 y despejamos para encontrar F1. Entonces,